Hola, hola chicos, esto es 20 sobre 20, donde conectamos generaciones de nuestros tíos, padres, abuelos, primos, hermanos y hermanas con nuestra generación de 20. Hoy tengo a alguien súper especial para mí, se llama Laura del Campillo. Ella es creativa, visionaria, ha trabajado en Univisión, en Telemundo, en shows como El Gordo y la Flaca, El Rojo Vivo, Fuera de Serie. Y es la cofundadora y productora del podcast Cara a Cara con Rodner. Laura, gracias por estar aquí y gracias por aceptar mi Hola. No, invitación. gracias a ti por invitarme. Me encanta estar aquí. Me encanta ver gente joven, visionaria, con cosas nuevas, atreviéndose sobre todo a hacer cosas diferentes. Me encanta el concepto y te felicito por eso. Y bueno, te conozco desde que casi que naciste, así que feliz de estar aquí contigo hoy. Cuéntame, Lauri, ¿cómo fue Laura del Campillo de los 20? Wow, sabes que ayer que estaba más o menos pensando en que hoy venía a estar contigo, me empecé precisamente a acordar de todas esas cosas, ¿no? Y justo a los 20 me mudé para Miami. Y fue como un parteagua, ¿no? Ha sido como un parteagua porque antes de eso, bueno, viví en Venezuela 10 años. Antes de eso yo soy puertorriqueña, aunque no parezca, pero nos fuimos a Venezuela cuando yo tenía 9, viví como que la adolescencia en Venezuela, por eso tuve que como que borrar mi acento puertorriqueño y ser venezolana, porque era la parte de bachillerato que es, o sea, la adolescencia más difícil. Y a los 20, después que me gradué de bachillerato, vino como que el primer gran revuelo en Venezuela de gobierno y decido venirme para acá porque aquí tenía familia, tenía una tía, tenía unos primos y era como, mientras estaba el caos en Venezuela, que no ha terminado, imagínate, han pasado No. unos cuantos, unas cuantas décadas y bueno, empeoró. Yo nunca viví la parte de Chávez ni de nada, yo me vine mucho antes, en el 89, justo tenía 20 años, y decido venirme para acá, con una maleta, un maletín y muchísimos sueños en mi cabeza. Y creo que tengo la fortuna hoy en día, después de casi 40 de ese momento, y ya sacarán su cuenta de cuántos años tengo, fue ahí, con esa movida para Miami, que pude lograr todo lo que quería hacer, todo lo que quería y siempre soñaba, que era estar en la televisión. ¿Y en ese momento sentías miedo? Sí, pero como dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Y en ese momento yo lo que quería era salir de Venezuela. Salir de Venezuela porque no me gustaba el ambiente que ya se estaba Sí. respirando en el tema político. Mi papá acababa de fallecer. Mi papá falleció cuando yo tenía 19. Oh, wow. Entonces fue una época también de rebeldía, de no estar ahí, porque hasta cierto punto sentía que el estar en Venezuela Te traía muchas significaba, memorias. hasta cierto punto, culpaba a Venezuela de la pérdida de mi papá, porque mi papá era puertorriqueño y una de las cosas que yo quería era que mi papá se fuera a atender en Puerto Rico, pero por las circunstancias no llegamos, ¿no? Tuvo que atenderse en Venezuela, surgieron varias cosas de su salud y falleció. Yo tenía Oh, 19 wow. años y con 19 años tú no estás No. muy consciente de muchas cosas y lo que a mí me dio fue mucha rabia. Entonces, dentro de ese sentimiento que yo tenía, una cosa tenía claro: en Venezuela yo no me quiero quedar. Porque aquí, a Querías mí, un mejor futuro para ti. correcto, definitivamente un mejor futuro y yo sabía y sentía que en Venezuela no iba a ser. Entonces, como buscando alternativas, mi mamá me dice: mira, en Miami está mi prima hermana, están tus primos, por lo menos no te vas sola, porque siempre obviamente las mamás no quieren que uno esté solo, ¿verdad? Siempre las madres quieren lo mejor para uno y sobre todo que uno no esté solo, yendo a lo desconocido. Y en esa época no era como hoy, que había FaceTime, Ujú. que había videollamada, que había WhatsApp. WhatsApp, que había de todo. No. En esa época yo me conectaba con mi mamá por carta. Mi mamá me mandaba cartas y yo a mi mamá escrita. De hecho, yo todavía tengo letras cartas de mi mamá de su puño y letra, Oh, wow. que obviamente hoy en día las guardo, a veces las veo
y echo para atrás y digo, wow, me atrevía mucho en contra de la corriente de mucha gente de la familia, porque uno es mujer, que también es muy difícil, y entonces toda la familia de mi mamá, ¿cómo es posible que tú la estés dejando irse sola? Y siempre mi mamá decía, yo crié una mujer, yo no crié una niña. Y yo creo que eso siempre lo tuve en mi mente y siempre, y ojo, a mí siempre me gustó el show. El show, comunicar, eso siempre ha sido fue y sigue siendo y será lo mío. Pero en ese momento yo no sabía hacia dónde dirigirme. Y me ayudó mucho el dar el salto y venir para acá, porque obviamente en Venezuela y en la ciudad donde yo vivía, que era Valencia, ni siquiera era Caracas, no tenía esa flexibilidad de estudiar comunicación social como la tuve aquí. Y obviamente Dios me lo puso todo en mi camino para que yo coincidiera con gente con que fueron mis roommates que estaban estudiando comunicación. Yo estaba estudiando administración de empresa en ese momento, me cambié de carrera y bueno, el resto es historia y gracias a esa roommate entré a Telemundo. Oh, wow. Sí, y creo que me estoy adelantando. Ay, estoy sudando. Pero bueno, esa más o menos es la historia de ese momento, de cuando tomé la gran decisión con una maleta, un maletín, porque me acuerdo que yo no traje más nada. Porque según mi mamá, yo iba a venir un ratito. Yo iba a venir un ratito a estudiar inglés mientras pasaba todo el revolú de Venezuela. Pero yo siempre sabía que yo me venía, y de hecho, yo compré un pasaje one way. Yo no compré un round trip. Y como yo era americana, que tú sabes que cuando tú no eres americano, tú tienes que comprar un ticket de ida y vuelta. Sí. Pero como yo era puertorriqueña, por ende soy ciudadana americana, yo me pude comprar mi one way ticket. Y yo le dije a mi mamá, mira, yo me voy a comprar un one way ticket y a ver qué pasa. Pero siempre sabía que ya yo me iba a quedar. Siempre lo supe. Mi mamá como que no tanto, hasta que después se dio cuenta que sí, que lo mío estaba aquí, Y esa Laura del Campillo de los 20 que llega acá a Miami, ¿algún día se imaginó trabajar en Univision, Telemundo, en shows como El Gordo de la Flaca, El Rojo Vivo, y ahora ser cofundadora de un podcast? Yo no sé si me lo imaginé tan preciso, pero yo siempre sabía que yo quería estar en televisión. Y aquí, en este libro, que es mi primer libro, lo cuento, que se llama 58,000 horas detrás de la pantalla. Tiene mucho que ver con mi trayectoria y muchas anécdotas. Pero justo cuando yo tenía 4 o 5 años, estando en Puerto Rico, mi hermana mayor, la que viene antes de mí, que somos 5, su primera comunión la televisaron en Telemundo, Puerto Rico. Una cosa que yo nunca supe por qué. Yo nunca supe por qué la primera comunión de mi hermana fue televisada. Y fue en Telemundo Puerto Rico, que Telemundo Puerto Rico siempre fue como la cadena número 1 antes que aquí, antes que existiera Telemundo Estados Unidos Network, lo que es ahora. Bueno, y eso fue ahí. Y desde que yo entré a ese lugar, a ese canal de Telemundo, en no sé qué año, no me acuerdo, pero bueno, yo tenía como 4 o 5 años, bueno, así como en los 70. Yo veía, ¿sabes? Como que las cámaras, las luces, la gente, y yo dije, esto es lo mío. Eso fue con 4 o 5 años. Después participé siempre en cosas que tuvieran que ver con show. Estuve en Las Voces Blancas, estuve en Los Niños Cantores de San Juan, estuve en Las Voces Blancas de Venezuela, estuve en grupos de canto, siempre me encantó, siempre quería hacer show. Cuando estaba con mis primos en la finca de mis abuelos en Venezuela, yo producía shows. Yo siempre producía shows y tú vas a hacer tal y cual y producía lo que le llamábamos los actos culturales durante las vacaciones en la finca de mis abuelos, y poníamos a toda mi familia a ver el show, y entre acto y acto yo producía mini comerciales. Y porque en la finca de mis abuelos se producía leche y queso y café. Como el comercial de la leche, y entonces el comercial del queso, del café, del agua. Tome el queso Are, el queso blanco criollo mejor de Venezuela. Y todo esto yo lo hacía desde esa época. Y desde esa época mi papá era socio de un club y era el presidente de ese club.
y hacían, y mi mamá, como era la esposa del presidente, le tocó, el año que mi papá fue presidente, hacer el baile de las quinceañeras. Oh, wow. En el Club de Leones, primero de Bayamón y después en el Rotary Club en Venezuela, donde estuvimos. Y cuando mi mamá producía el baile de las quinceañeras, de las debutantes, que se llamaba en esa época, yo estaba fascinada. A mí me fascinaba ver todo lo que conllevaba hacer una producción de un programa. Y entonces, de ahí, en esos eventos de mi papá, siempre se necesitaba un maestro de ceremonia, que casi siempre era mi papá. Y yo, con 5 o 6 años, cogía el micrófono y hacía de maestra de ceremonia de los eventos de mi papá. Oh, wow. Entonces, sí, siempre yo lo quise. Siempre. Por eso, cuando yo entré a los 5 años a ese Telemundo, esa primera vez, yo sabía que eso era lo mío. Siempre quise irme por ese camino, aunque no sabía cómo llegar. Pero por eso te digo que Dios me llevó. Creo que Dios hace las cosas por una razón. Todo pasa totalmente, por algo. Totalmente. Y entonces, cuando ya yo estoy acá y estoy estudiando, conozco a esta chica que se llama Dani Bolívar, que ella sí estaba ya por comunicación. Yo todavía no. Y ahí conozco a Rodner, estudiando. Oh, wow. Y entonces coincidimos los tres, me imagino que en clase vino el huracán Andrew, que lo pasamos los tres juntos. O sea, Rodner y yo sobrevivimos el huracán Andrew juntos. Y de ahí, Dani entra a Telemundo a hacer una pasantía. Y a mí, yo estaba súper fascinada, ya me había cambiado de carrera, todo. Y ella nos dice, a Rodner y a mí, hay una vacante de pasante, y tú sabes que si tú no haces tu internship, no te gradúas. Entonces, ella se lo ofrece a Rodner primero, y Rodner le dice que no, porque, bueno, él siempre fue divo, y yo digo, pues yo siempre levantaba la mano para todo, siempre. Ah, bueno, si él no quiere ir, yo voy. Y así ha sido todo siempre. Si fulanito no quiere, yo voy. Yo voy, yo lo hago. Yo voy, yo lo hago. Y en el yo voy, yo lo hago, ella me llevó un día a conocer las instalaciones del show y a conocer a los productores, a ver si había química para entonces me ofrecieran el puesto. Y fui y me quedé. Me conocieron ese día me quedé. A la semana me ofrecieron mi primer contrato, que eran $20,000 al año. Estamos hablando de 1993. Sí, 1993. ¿Y cuántos años tú tenías cuando entraste? Cuando tenía te dan ya tu 27 por ahí. Exacto. Sí, por ahí. Sí. 27 por ahí. Oh, wow. Y ahí empecé en un programa que fue el primer programa interactivo de la televisión en español de Estados Unidos que se llamaba Tino, que era un muñequito. Yo me imagino que tú no habías nacido. No. A lo mejor tu mamá se acuerda, pero ese programa se llamaba Tino, era un muñequito que venía de Denmark. El concepto del programa venía de Denmark. Y era un show interactivo de 6-7 minutos por computadora, cuando todavía los teléfonos eran análogos. Pero los teléfonos que ya eran de botón, la gente jugaba desde su casa con el celular. Y bueno, lo pueden googlear, que todavía tiene que haber rastros de eso. Creo que aquí en el libro hablo de eso también, sí. Porque siempre el tema interactivo, digital, me llamó también. Entonces entré a Telemundo, tenía ya 27, ahí empiezo a trabajar en este programa Tino. Después empiezo a trabajar en otro que era A Buena Hora, que era como un coso de mediodía, y ahí entra Rodner, que yo lo recomiendo. Entra Rodner, a la semana lo contratan también, y desde ahí nuestras carreras han ido en paralelo. Y siempre visionario, desde siempre, yo creo que los dos, o de lo que queríamos. Oh, wow. Y es tan increíble que me cuentas esto porque, por ejemplo, yo no sabía que ustedes dos estudiaban juntos. Sí, estudiamos juntos. Y hoy en día ver que tú produces su podcast y, por cierto, les va muy bien. Sí, gracias a Dios. Tocó madera. Nos va espectacular. Y sí, y fue un sueño de ambos. Desde que estábamos juntos, desde que empezamos en esto hace ya más de 30 años.
y siempre soñábamos con tener nuestro propio proyecto, nuestro propio show. Claro, en ese momento no había la no había todo este boom de los podcasts. Toda la modernidad. Ni la modernidad tampoco. ahora. Éramos de la época de los tapes, que eran unos tapes gigantes, más grandes que este libro. Eran los tapes que yo cargaba en ese momento. Sí. ¿Qué consejo tú le darías a esos jóvenes que están en sus 20, como yo que tengo 23, que quieren empezar un podcast o quieren empezar a crear contenido, quieren empezar a subir algo en YouTube y dicen, ¿qué hago? No tienen una guía. Claro. Bueno, mira, tengo varios consejos, pero el primero es que tengas ganas, que tengas deseo, que te apasione. Yo creo que una de las grandes cosas, y eso me lo dijo Luz María Doria, con quien también he trabajado y que sé que es la madrina de este podcast. La madrina de mi podcast, que le mandamos un beso, que la adoro porque siempre ha sido también inspiración para mí y ella siempre me decía eso. Me encanta que siempre tú tienes tanta pasión y yo creo que la pasión es muy importante. Sí. Y el primer gran consejo que yo le doy a toda la gente que esté empezando, que se apasionen, que tengan ese gran deseo por hacer lo que hacen. Segundo, es importante que te planifiques. Para mí, hoy en día, ustedes tienen, imagínate que yo tuviera 20 años ahora, oh my God, me comería el mundo. O a lo mejor no sé si tanto, porque yo cuando estaba chiquita yo inventaba todo con cámaras y cosas, y yo me inventaba hacer mi show de cocina con una cámara de esas de película que tenía mi papá. Y me grababa para escucharme. O sea, imagínate mi nivel de lo que yo tanto quería hacer esto, ¿no? Y lo logré. Ha pasado mucho tiempo, pero lo logré. Y yo creo que ese deseo, la constancia, pero también ya hoy en día, al nivel que están ustedes, que tienen tanta tecnología, lo más importante es que nunca se dejen de ser ustedes, que se planifiquen y que encuentren su nicho de lo que ustedes quieren desarrollar y ¿cómo se llama? Llevar a otros, ¿no? Exponer a otros. Si tu especialidad es, no sé, de los 20 a los 30 y quieres hablar solamente de 20 a 30, especialízate en 20 a 30 y en lo que la gente y las necesidades tienen de los 20 a los 30. Entonces, y hazte un plan y hazte un organigrama por lo menos de 3 meses. Para que no estés tirando flechas, ay, a ver qué voy a hacer hoy, qué digo, qué hago. No. Prográmate, escribe, todas tus ideas, escríbelas. Y hoy en día que la gente no escribe tanto a mano. Que hacen como más typing en notes. Otra cosa que yo siempre recomiendo y me ha funcionado mucho últimamente es escribir lo que quiero hacer. Pues cuando tú escribes, tu cerebro lo registra mucho mejor. Y otra cosa, apagar el celular, porque, porque no apagué el mío, muy mal de mí. Pero bueno, pero consejo yo creo que eso y tener las ganas y escuchar. Escuchar y seguir el ejemplo, que por eso a mí siempre me gusta juntarme mucho con la gente de tu generación que está empezando, porque los escucho y aprendo muchísimo también de lo nuevo. Porque ahorita la tecnología está evolucionando súper rápido. Creo que diariamente hasta el algoritmo evoluciona todo, por día. Todo. Y por eso yo siempre le pregunto a toda la gente de tu generación, me rodeo, contrato a gente de tu generación que me asesoren a mí, porque para uno estar actualizado también, ¿no? Con todas esas cosas. Pero yo creo que... Y tener disciplina... Me costó trabajo entenderlo, pero definitivamente hay que tener disciplina y organizarse para no perder el foco, ¿no? Porque yo creo que es importante estar enfocado en eso que tú quieres para que no te disperses. Para que no te disperses y te salgas del carril y llegues a tu meta. Y trazarte metas realistas, medianas y largo plazo. Porque de esa manera... poco a poco vas escalando y no pretender, no hay un elevador para llegar acá. Te vas poquito a poco, paso a paso,
Y yo creo que además eso suma, ¿no? Eso va sumando, vas adquiriendo experiencia sobre la marcha, porque también hay muchos que ya te gradúan y juran que ya se lo saben todo. No. A mí hay cosas que hoy en día estoy aprendiendo, que me ha tomado un montón entenderlas y aprenderlas y asimilarlas. Y eso no es de la noche a la mañana. Entonces hay que tener paciencia, sobre todo si estás desarrollando un canal de YouTube. Constancia y paciencia. Y Porque mucha es paciencia. trabajo de hormiga, poco a poco. Nosotros empezamos el podcast hace 3 años. Ha crecido bastante rápido, pero ha sido constancia. No hemos fallado a publicar ni una vez. Bueno, una vez, porque nos falló la computadora. Ronner estaba de viaje, no se podía bajar el capítulo. Se trabó, era 4 de julio, a la final dijimos, bueno, a lo mejor hoy es día de fiesta, nadie nos va a ver. Y ha sido la única vez que hemos fallado en 3 años. Pero ya tenemos casi 600,000 suscriptores, tenemos 82 millones de vistas. Oh, wow. Es un montón. Y ya abrimos otros 2 canales. Abrimos el canal de Buena Vida, que ya tiene 10,000 suscriptores. Apenas lo acabamos de abrir en diciembre. Y es todo lo que es lifestyle, viajes, que también está muy divertido, está muy bonito, está hecho con mucho cariño, como todo lo que hacemos, y con el propósito de inspirar. Mira, y yo he aprendido tanto en estos 3 años con cada invitado que tenemos. Aprendo muchísimo. Aprendo a tener paciencia, aprendo de inspirarme, aprendo de respirar, aprendo de acupuntura, de finanzas. O sea, de verdad, ha sido una gran escuela para mí también estos 3 años de podcast. Y yo creo que volviendo al tema, cuando tú me contaste que tú tenías 5 años, creo que me identifiqué muchísimo contigo. Ah, de verdad, qué bueno. Porque apenas nací apareció en Despierta América, porque tengo una mamá productora que para mí es... Colega con la que para trabajamos mí juntas, Luz No María. es por ser mi mamá, pero es esa productora que siempre la veo de aquí para allá, de allá para acá. Sí. Y siempre tuve esa pasión por todo lo que era televisión, producción, eventos, ya creciendo en las redes sociales. Pero en esa época era todo televisión. Y yo decía en mí, yo no voy a ser detrás de cámaras, voy a estar en una pantalla. Ah, mira. Yo siempre me encantaba estar en las pantallas cuando me ponían ahí para los primeros pasos de bebé. Yo así Me acuerdo de ese segmento. me lucía como una estrella. Y hace 2 años, con esas conversaciones de cocina de mamá e hija que tenemos diario, se nos ocurrió hacer un podcast. Yo siempre quería hacer algo, pero yo dije... ¿Pero tú ¿por qué estudiaste comunicaciones? Ah, imagínate. Comunicación y periodismo. Ah, mira. Igual que yo, muy bien. Es algo que me ha apasionado desde niña. Yo hacía lo mismo con mis primitos, yo les dirigía, les producía un show de baile, producíamos el show de Navidad de los primos. Ajá, yo hacía mis Venezuela con mis primas y le ponía capa y todo. Y es algo también, me encanta no solo aprender, que esta generación aprenda de ustedes, que tienen una experiencia pero extraordinaria. Porque yo veo a mi mamá, o te veo a ti, o veo a Rodner, a Luz Mador y a la madrina de mi podcast. Y yo digo, o sea, me encanta aprender diario de ustedes. Claro. O sea, es que todos los días se aprende algo nuevo, dice el dicho. Y qué chévere, qué bueno, te felicito, de verdad, y eres muy valiente de lanzarte al agua, porque no mucha gente se atreve. no. Parece mentira, pero no mucha gente se atreve. Y me incluyo en estar delante de cámaras porque me gusta mucho, me encanta, pero para eso hay que tener mucha personalidad, definitivamente, y te lo aplaudo. Y qué bueno que hayas ido por ese camino y que también, igual que yo, hagas lo que te apasiona, porque yo creo que eso es bellísimo. No hay nada mejor en este mundo que uno hacer lo que le gusta, que tú te levantes y te acuestes tiqui, haciendo Lo que te gusta. lo que te gusta. Y que seas feliz haciendo. Correcto. Definitivamente eso no tiene precio. Laura, si tuvieras tu versión de 20 en esas cámaras, ¿qué verdad le dirías? ¿A la de 20? A Laura del Campillo de 20 años.
Oh my God. A la de 20. Creo que a la de 20 le diría, you did it. A la de 20 le diría que estaba en lo cierto, que estabas en lo cierto, que siempre sabías lo que querías y que lo lograste. Que hemos logrado mucho, todo lo que nos hemos propuesto y que vamos por más. Siempre vamos por más. Porque yo pienso que uno siempre se tiene que plantear un propósito, una meta nueva. Porque si no, entonces, ay, ¿para qué estamos aquí? Y yo siempre lo pienso y ya yo voy a cumplir 60 años en 2 años. Parece que no, pero sí. Y yo, ni yo misma, ni yo misma me lo creo. Pero pensando en eso, yo siempre estoy pensando en qué hacer. Imagínate, ya abrimos otro canal, ya estamos lanzando otro, estoy lanzando un libro nuevo y mi esposo me dice, pero ya, y entonces, y yo no, hay que entonces seguir. no, el cielo es el límite, siempre lo he pensado así y no solamente eso, yo siempre me he proyectado como mi abuelo, que vivió 102 años y siempre decía, estoy chamo, voy para 100, obviamente quiero ir para 100 como él, que estuvo, mira, hasta enterísimo. Cosa que lamentablemente mis padres no. Ambos murieron jóvenes, de 62 años. Y siempre digo, y siento que se fallecieron jóvenes porque se retiraron. Si no se hubieran retirado. Porque yo siento que si no se hubieran retirado, hubieran tenido otros proyectos, otras cosas, otras metas, su historia a lo mejor hubiera sido otra. ¿Quién sabe? Nadie se muere en la víspera, pero a esa Laura de 20 le digo que qué bueno que se atrevió. Que qué bueno que lo hice, que qué bueno que salí de donde estaba, que bueno que siempre he salido o ha salido a ella, a mí, de su zona de confort. Siempre he salido de mi zona de confort. Nunca me he conformado. Durante todos los años que estuve en Univisión, que fueron 20 y pico, más los como 10 de Telemundo, entre la primera vez y la segunda, siempre he querido hacer más, siempre he querido conseguir más. Nunca me he conformado en que si mi posición era productora X, eso es lo único que yo iba a hacer. No, yo siempre estaba buscando y se lo doy de consejo a todos los nuevos, a la nueva generación, a todos la generación tuya, que son muy de que, no, eso no está en mi job description, yo no voy a hacer otra cosa. Es en serio. Tienes que siempre salirte de como dicen, think outside the box. Outside the bubble. Exacto. Y hoy en día, si no está dentro de su job description, no lo hacen. En serio, bueno, en tu job description te vas a quedar. Pero si tú realmente quieres crecer y conocer otras cosas y expandir tu mundo en todos los sentidos, tienes que siempre pensar fuera de la caja, siempre pensar out of the box y proyectarte a corto, mediano y largo. Siempre tener una ambición. Yo he sido siempre muy ambiciosa de querer más. Y no de querer, o sea, y sí de querer más, de querer mejor posición, de querer más dinero, de querer mejor carro. En todos los aspectos siempre he querido más. Lo que sí me gustaría aprender es hacerlo menos difícil. Porque sí sé que hay caminos y ahorita en los podcasts y cosas que he conocido de mentores que la vida me ha traído, he aprendido que no es tan difícil, que no es, hay que pasar trabajo. No, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con estrategia, hay que hacerlo con un mejor paso a paso y no como yo lo hice al principio cuando no sabía nada, como lo sé ahora, que era como ahí perdiendo mucho tiempo, ¿no? O escarbando. Pero hay que hacerlo mejor, con mejor estrategia, para pasar menos trabajo y conseguir el éxito más rápido. No con menos esfuerzo, pero con menos lucha. Bien. Laura, muchísimas gracias. ¡Ya se acabó! Por estar aquí. Me ha encantado entrevistarte. Creo que he aprendido mucho de ti y también muchos de tus consejos valiosos. Que quiero seguir aprendiendo más de Pero por supuesto, estás invitada cuando quieras a nuestro estudio a que veas ahí toda la dinámica. Chicos, recuerden, 20 sobre 20 no se escucha, se siente.